Hoy vamos a hablar con el doctor Maldonado, lo tenemos en línea, Pablo Maldonado, del doctor que es el director de Clínica San Martín. Gracias por habernos atendido nuevamente, Pablo, muy atento. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Buenas Bien, noches. buenas noches. Y bueno, mi pesar por lo acontecido con los colegas de ustedes y bueno, con gente muy apreciada en Villa María, ¿no? Realmente esto ha impactado fuertemente en la población, en la gente que aún menos uno conoce, bueno, por todo lo que representa, ¿no? Sí. Vamos a hacer referencia luego, bueno, pero lo aprovecho, digo, el índice, lamentablemente, y lo que marcan los índices de mortalidad, ya no estamos hablando y haciendo referencia solamente a un grupo etario por encima de los 65 años, aunque lamentablemente también son los más afectados, pero en realidad las edades en esta semana... tenemos que hablar de una persona de 39 años, fallecida. Hoy, lamentablemente, estamos hablando de dos personas de 50 años, 57, 51 y 57 años. Estamos hablando fuera de lo que son los promedios, digamos, que se está haciendo referencia en las muertes, Pablo. Sí, en realidad esta enfermedad tiene un comportamiento bastante particular. Y uno por ahí piensa que por ser más joven o por más que uno tenga o que no tenga patologías, existencias, está como medio, hay como una especie de falsa seguridad o está indemne de esta patología. Y en realidad lo que se ve es que justamente no es así. Si bien esta patología afecta más a la gente de mayor edad, sin embargo también compromete y seriamente a personas jóvenes, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo y algunos factores de riesgo en especial, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Pero nosotros también hemos tenido en nuestra institución gente de edad muy joven, inclusive por debajo de los 40 años, que ha estado en una situación bastante crítica, lo han resuelto en cierta forma y han salido adelante, pero es un poco lo que estás planteando vos, Héctor. O sea, es una enfermedad que no es que uno se figura en un principio que la gente joven está como fuera de este grupo y en realidad no, puede atacar a diferentes formas. Y esto no está claro bien por qué ocurre, porque en realidad las patologías estas tiene que ver, hay factores de riesgo, pero uno va a encontrar gente que tiene factores de riesgo y sin embargo no ha cursado la enfermedad y la ha cursado de una forma bastante benigna. Entonces también tiene que ver con una especie de reacción del organismo de cada uno, que habla del estado inflamatorio o el estado inflamatorio que puede producir el organismo ante el virus, y eso es independiente de cada persona y no lo podemos saber a ciencia cierta a priori, ¿no? Claro. Claro, y además se hablaba de la carga virológica. En eso tampoco se tiene en claro con respecto a si es una referencia real el hecho de depende la carga de virus con la cual una persona se haya contagiado. En realidad sí, la carga viral, si uno tiene una carga viral superior se contagia. Por eso el personal de salud y fundamentalmente aquellos que están en el área crítica tienen un riesgo mayor de enfermar gravemente, ¿no? Tiene que ver, pero aparte no es el único factor, es lo que estamos hablando un poquito ahora. O sea, hay factores que dependen de la carga viral, obviamente de la virulencia que se llama del virus, y hay factores que tienen que ver con el huésped, o sea, el organismo de cada persona. De tal punto que vamos a encontrar nosotros personas de edad bien avanzada que han respondido bien y han pasado su enfermedad en la casa con síntomas muy benignos, y otros jóvenes que tenían cierta salud o una relativa salud, y sin embargo, digamos, han estado en una situación bastante crítica, inclusive algunos, que han terminado con el fallecimiento, ¿no? Entonces hay como un grupo de cuestiones que empiezan a interaccionar, que están relacionados al virus, a la carga viral, a los antecedentes de la persona y obviamente la respuesta inmunitaria, porque por más que todo este grupo de riesgo
no todo el mundo reacciona igual ante la infección, ¿no? Pablo, ¿cuál es la realidad? Ahora hablemos puntualmente de Clínica San Martín a hoy. Sabemos que hay muchas variables, pero cuando tenemos que hablar de ocupación de camas, de la realidad inmediata en Clínica San Martín. Bueno, nosotros en el área de internación tenemos una cantidad de camas fundamentalmente de terapia intensiva. Tenemos 4 camas para el área COVID y están permanentemente ocupadas. Cada vez que se libera una cama, inmediatamente es vuelta a ocupar en el lapso de las 24 horas. Por lo tanto, no tenemos, o sea, es una ocupación del 100%. Y muchas veces tenemos pacientes que recibimos por guardia y tenemos que buscar la derivación. Vos habías mencionado, Héctor, en algún momento que estamos unidos las instituciones en la región y en estos grupos colocamos al paciente o a la derivación que está para ser derivado a un área crítica y a partir de ahí generamos, digamos, los mecanismos para poder derivarlo, ¿no? Pero no hemos visto muchas veces excedidos en esto, es decir, que tenemos pacientes para internar y sin embargo no hay cama y por ahí también hay una demora en el tema de la ubicación de la cama. Esto es que por ahí hay instituciones que dicen, bueno, denme un tiempito que acomode la situación, veo cómo acomoda esta cama y ahí le voy a dar disponibilidad. Entonces, la situación es realmente una situación limítrofe, ¿no? Por la ocupación de las camas, también por el tema del personal de salud, que mucho personal se ha infectado, otro grupo de personal en la institución no hemos tenido tanto, pero sí muchos que son contactos estrechos, por lo tanto hay que aislarse. Esto lleva a la sobrecarga del resto del personal y obviamente un desgaste importante también de esto, ya que por más que uno tenga a veces disponibilidad de cama o pudiera ampliar, no tiene el personal para asistirlo. Esa es otra situación que también enfrentamos, que se ha ido manejando bastante bien, pero bueno, esto si se prolonga mucho, bueno, habrá que ver cómo se va dando, ¿no? A ver si lo interpreté bien, Pablo. ¿Existe entonces en estos momentos o lo que se puede denominar un periodo de ventana entre que alguien que tiene una cobertura dentro de su sanatorio necesita una internación, ustedes hacen el trámite necesario para que sea internado si no tienen lugar, porque bien claro está hablando usted, como pasa en la mayoría de las clínicas privadas, se está trabajando a cama caliente, al igual que en lo público, así que por lo tanto buscan dónde reubicarlo en esta red de contención que hay entre los centros de salud, pero suele haber un periodo de ventana que hay que esperar, porque por allí tienen que acomodarse en otras clínicas también. Tal cual. Esto, un poco como vos lo mencionas, existe esta situación que estos pacientes ocupan mucho tiempo la cama. Y por más que, digamos, uno quiera acelerar la cuestión, hay un proceso. Y muchas veces las otras instituciones se tienen que acomodar para poder recibir al paciente. Tiene que ver cómo se reacomodan para poder recibirlo. Y por ahí eso está relacionado también con altas. Y el alta no es una alta común que uno da de alta, sino que a veces hay que venir una ambulancia a retirar el paciente. Hay una serie de medidas de cuidados que hay que tener para el alta, o se deriva hacia que el paciente que no son de Villa María se deriva hacia otra institución de otra localidad. Entonces tenemos pacientes que por ahí demoran en guardia 3, 4 horas, inclusive, hasta tanto podemos reubicarlo en otra institución, ¿no? Esta es la realidad que está viviendo Villa María. Es muy oportuno que ustedes salgan a tomarse un tiempo más allá de la ocupación que tienen, que es casi de tiempo completo, para hablar con los medios de comunicación, porque si lo decimos nosotros no es lo mismo. Hay gente que tiene en teoría de que se está exagerando. Hay gente de que como herramienta de defensa está negando la situación y por lo tanto es oportuno hablar con ustedes para saber exactamente lo que está ocurriendo y poner en claro lo que se está viviendo en la provincia de Córdoba y en este caso puntualmente en Villa María. Pablo, le consulto con respecto a las medicaciones, haciendo referencia al plasma, al ibuprofeno inhalado, a todo esto, ¿están teniendo acceso de forma sencilla, puede decirse, ustedes? Sí, yo quiero comentar un poco con respecto a esto porque hay mucha información, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay mucha información de muchas fuentes, también puede esto generar confusión. En los pacientes no hay drogas que realmente sean contundentes bajo estudios científicos
para mejorar la situación de la infección, ¿no? O sea, los pacientes que tienen una infección con coronavirus van a tener un proceso por lo cual hay que soportarlo, y el tratamiento fundamental, principalmente, es sintomático. Hay una droga que es muy conocida, que son los corticoides, ¿sí? Que son la dexametasona, la hidrocortisona o la betametasona, que sí han sido muy efectivos en pacientes que son moderados o críticos. Esos pacientes habitualmente están internados en sala general o en terapia intensiva. Por lo tanto, se hace en forma, digamos, endovenosa en pacientes que están internados. El plasma, si bien se utiliza, pero hay estudios, el Hospital Italiano presentó un estudio, que es un estudio con bastante fuerza, digamos, científica, y que en los pacientes críticos y en los pacientes moderados mostraba que no era muy efectivo. El tema del ibuprofeno inhalado nosotros lo utilizamos, y eso, como no hay un estudio tampoco que tenga fortaleza científica, son medicamentos que uno, si el paciente, como está aprobado por la provincia, si el paciente lo solicita, se lo hacemos también, ¿sí? Y básicamente el otro punto, que es la utilización de antibióticos. Mucha gente se automedica con antibióticos o solicita al médico que le dé antibióticos. Nosotros, inclusive en los pacientes críticos, estos son reglas internacionales, no se utiliza antibióticos, salvo que sospechemos que haya una coinfección por bacterias, pero como la enfermedad es viral, los antibióticos son para bacterias, no tienen un efecto sobre los virus, ¿no? Entonces es importante no automedicarse con antibióticos, porque también eso puede generar bacterias con mayor resistencia o traer ciertos problemas a la hora de que uno realmente los tenga que utilizar a los antibióticos. Claro, porque hay gente que habla hasta con nombres propios de cuáles son los antibióticos, y es bueno que usted lo enmarque. No es para cualquiera los antibióticos, y no están así. Más allá de una neumonía, doctor. Más allá, exactamente. Hoy en día, para dejarlo en claro, la mayoría, para no decir todas las neumonías que uno va a encontrar son por coronavirus. ¿Sí? Es muy raro encontrar una neumonía bacteriana. Y el tratamiento, digamos, de esto es sintomático. Es decir, ¿qué hacemos? Aportamos oxígeno, agregamos la dexametasona a los pacientes que son moderados o graves o críticos, porque eso sí redujo la mortalidad entre un 3% de los moderados y un 10% de los pacientes críticos, ¿sí? Pero las otras drogas no han demostrado ni reducir los días de internación, ni reducir la mortalidad, no han cambiado absolutamente nada. Inclusive hay drogas, ustedes habrán escuchado que en algún momento se usó la hidroxicloroquina con la acitromicina, y no fueron superiores a nada al placebo, inclusive trajeron algunos problemas extras. Así que es muy importante no automedicarse y hacer bien la consulta con el médico, y el tratamiento de los virus en las formas leves es sintomático. ¿Sí? Doctor, evidentemente, salvo que exista alguna coinfección. La coinfección bacteriana, es decir, que en el mismo momento existe la infección viral con una bacteria, es muy baja, es un porcentaje inclusive por debajo del 5%. Eso lo evaluará el médico si hace falta, pero de rutina no se usa, inclusive en pacientes críticos, vuelvo a repetir, y que están en respirador, no usamos antibióticos, salvo que tengamos certeza o una mayor fortaleza de que esto debe ser así, ¿no? Así que la mayor efectividad hasta ahora probada tiene que ver con los corticoides, que es lo que se hablaba desde un principio, en realidad. O sea que demasiado no se ha avanzado desde esos fármacos, ¿no? Doctor, con también respecto... hay un antiviral endovenoso que se había probado en Estados Unidos y en Europa también, pero son tratamientos que tampoco han cambiado esto de la mortalidad y la internación en los pacientes moderados y críticos. Lo mismo ocurre con un anticuerpo monoclonal que se utilizó también, y tampoco han modificado mucho. Sin embargo, se sigue estudiando esto, porque también evalúan, digamos, hay muchos estudios que son como observacionales. Significa que hay un grupo, yo veo un grupo de 20 pacientes y me da una impresión de lo que le pasa a los pacientes utilizando tal medicamento. Y eso después debe llevarse a una escala superior para probarse, ¿no? Entonces, lo realmente cierto es que
lo más eficaz son los corticoides para este tipo de tratamiento cuando son graves o severos, ¿no? Le voy a hacer, dentro de la última pregunta, algo que lo he hecho de forma recurrente, porque sé que es una problemática que están viviendo la mayoría y entiendo que no deben estar ajenos a ustedes, más allá de que hayan logrado estoquearse en su momento. E inclusive ayer hacíamos referencia a esto y la intención es averiguar un poco qué pasa con los laboratorios. Se hace hincapié en una problemática que alarma porque se está haciendo difícil conseguir medicación para pacientes graves que están en terapia intensiva, que es necesario llevarlos al coma inducido, y esos medicamentos se habla de un aumento que llega hasta el 1000% y que es difícil para ustedes conseguirlo. ¿Están viviendo lo mismo? Sí, tal cual. Esa es una problemática que lo estamos tratando, inclusive una reunión dentro de las instituciones y íbamos también con la gente del área de salud y la parte política, que realmente no se consigue, cuesta conseguirlo y el costo aumentó realmente el 1000%. Yo le voy a hacer un número para que ustedes tengan claro cómo es la situación. Cuando uno coloca un paciente en respirador, que es una situación, digamos, cuando el paciente se llama crítico, debe utilizar medicamento para analgesia, que es que no tenga dolor, por el tubo que se le coloca a nivel endotraqueal, y para dormirlo, para mantenerlo dormido, porque imagínense esa situación de dificultad respiratoria más un tubo, para poder que el paciente trabaje tranquilamente con el respirador. Hoy en día, eso es el valor de utilizar esa medicación era entre 2 y 3.000, 4.000 pesos día utilizar ese medicamento por paciente. Hoy en día esa cifra se elevó a entre 20 y 50.000 pesos por día. Es un valor que prácticamente es insostenible para cualquier estructura de salud, sea obra social, prepaga, institución de salud, centro de salud, lo que fuera. Es un aumento, digamos, que es imposible de sostener, por un lado, si uno tuviera el acceso, pero a su vez es muy difícil conseguir la medicación. Así que es un problema serio que estamos teniendo, estamos buscando la solución de esto por las diferentes vías, pero sí, tal cual lo has manifestado, Héctor, es una preocupación importante que estamos teniendo en las instituciones, ¿no? Le dije la última, pero en realidad quiero hacer una consulta más porque evidentemente es un estudioso usted también de lo que está pasando en materia internacional y por lo tanto entiendo que debe manejar algunos porcentajes que le quiero consultar. Aquellas personas que tienen la necesidad de entrar ante una situación grave en terapia intensiva a punto de colocarle un respirador artificial, ¿se tiene más o menos el porcentual de aquellos que logran salir de esta situación crítica, quienes logran sobrevivir, y con respecto a cuántos días en promedio las personas están necesitando del respirador? Hay un estudio, ¿no?, que se hizo en Alemania. Alemania es uno de los países que tiene más cantidad de camas, ¿sí?, críticas por cada 100.000 habitantes. Entonces, Alemania, digamos que duplica o triplica en camas al resto de los países europeos. Cuando ustedes veían quizás al principio de la pandemia que Alemania tenía una gran cantidad de infección, sin embargo su mortalidad era baja, era porque tenía una cantidad de camas, y no solamente camas, sino personal de salud preparado para cuidados críticos, porque tampoco se basa en tener camas y tener respiradores, sino que es un personal preparado, y esa preparación no es únicamente que se realice en unos días. Uno puede realizar en un mes, 2 meses, 3, una preparación como para una situación de crisis, ¿no? Sí. Pero el personal realmente preparado es un personal que lleva mucho tiempo en formarlo y en hacer experiencia, que son los terapistas, los enfermeros terapistas, los fisioterapeutas. Bueno, este grupo de Alemania hizo un estudio que incluyó a todos los hospitales de Alemania, y teniendo ellos una buena cantidad de camas y para poder trabajar más tranquilamente, sin necesidad de selección de pacientes, encontraron que la mortalidad se asemejó bastante al resto de Europa. Esto es, la mortalidad global de los pacientes que son críticos es del 50%. Y el resto, digamos, hay una relación con la edad. Esa relación con la edad más o menos se va subiendo
¿sí? La mortalidad de acuerdo a la edad, y un valor así como aproximado es que ese valor es entre un 5 y un 10% inferior a la edad. Por ejemplo, si un paciente tiene 60 años, su mortalidad va a ser del 55%. Si tiene 70, va a ser del 65%. Si hay pacientes que se complican con fallo renal, eso aumenta un 15% de la mortalidad. Es decir, que un paciente que tenga 60 años tiene una mortalidad del 50%, pero a su vez agrega un fallo renal, eso nos lleva a una mortalidad entre el 65 y el 70%. Esto habla de una mortalidad realmente alta de esta patología, de los pacientes que llegan a esta situación crítica. El otro problema es que es el tiempo que van a estar en respirador. Los pacientes estos, salvo que se compliquen, van a tener una estadía promedio en cuidados críticos de alrededor de 14 días. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso lleva mucho tiempo, y obviamente mientras más tiempo estén, tienen más riesgo de ganarse infecciones relacionadas al hospital, que se llaman infecciones intrahospitalarias. Sí. Así que realmente la mortalidad es alta, va a progresar con la edad y con las fallas que puede tener, digamos, a nivel, se llama falla multiorgánica, cuando empieza a fracasar. Hay que recordar que en los pacientes críticos, estos pacientes tienen afecciones de otros órganos, porque este virus puede provocar falla a nivel del corazón, como miocarditis, afecta también el riñón, puede afectar también el sistema hematológico. Bueno, produce también el tema de la coagulación, puede provocar trombosis. Ustedes habrán escuchado de pacientes que empiezan a movilizarse y hacen una embolia de pulmón, que se llama tromboembolismo pulmonar, o hacen un infarto, o hacen una ACV, o hacen una muerte súbita. Entonces, esta patología como que tiene como 3 fases. En la fase más, que esta fase sistémica, que es la que estamos hablando ahora, cuando hay afección de varios órganos, realmente la mortalidad se incrementa significativamente, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido muy atento con nosotros. Buenas noches. Bueno, no, por favor. Muy buenas noches. Hasta luego.